Bien, muchachos, vamos a comenzar. Vamos a darle velocidad y darle, pues, seguimiento a nuestro programa de estudios. Ya nos resta bien poquito para terminar, pues, el semestre y también, pues, ya nos restan muy pocos temas. Los temas que siguen, pues, son muy teóricos. Lo vamos a dejar nada más hasta ese nivel. ¿Qué más quisiera yo haberles enseñado a manejar este tipo de instrumentos? Pero bueno, desafortunadamente, y ya está por demás a estas alturas decirle por qué fue el motivo, ¿no? Entonces lo vamos a nada más a ilustrar, lo vamos a dar a manera de, pues, teórico. Y pues si llega a haber algún momento o alguna oportunidad en la que alguno de ustedes quisiera en su momento, ahora que regresemos a las clases presenciales, si es que llegamos a la cuestión normal, como estábamos anteriormente, cuando éramos felices todos, alguien quisiera acercarse y tomar alguna asesoría o alguna situación con respecto al manejo y uso de estos equipos, pues con gusto estaría ahí para auxiliarlos. Y si no, pues bueno, ya en su momento, si siguen ustedes con el perfil o con la intención de seguir con estas carreras afines a la de construcción, sobre todo ya sea ingeniero topógrafo o ingeniero civil, en donde les van a enseñar más este tipo de instrumentos. Arquitectura, pues no tanto, arquitectura es como que otro perfil hacia otra situación, van más para el diseño y dudo mucho que les enseñen pues nociones de topografía tan específicas o tan directas como las otras dos disciplinas. Sin embargo, si les llegan pues a dar algunas clases de topografía en su momento, pues también quedarán como en el uso y en el manejo hasta cierto punto, ¿no? Realmente va más allá, va enfocado hacia otro tipo de situaciones. Pero bien, entonces vamos a darle ya prioridad a estos dos temas para ya no alargar más también nuestras clases, poder cerrar con broche de oro. Y le toca el día de hoy al equipo 12, que está integrado por García Lozada, Hernández Martínez, Herrera Vargas y Martínez Morales Dana Paola. ¿Se encuentran presentes? Sí, Sí, profe. ¿Hicieron la exposición? sí. Perfecto. ¿A quién le cedo la estafeta? A mí, Ok. A Hernández Martínez, ¿verdad? sí. Sale. Hernández Martínez. Listo, Hernández, cuando gustes, van aceptando a sus compañeros o a las personas que vayan entrando, porque luego entran algunos prefectos o entran personitas de la escuela y hay que aceptarlos, ¿sale? Para que no los vayan a dejar fuera y nos regañen. Pues adelante, cuando gusten. Ya se ve, nada más que no te escuchamos. Sí, nada más que estoy yendo para aceptar. Ok. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Eh, eh, somos el equipo 2 y nos tocó presentar el tema de estación total. Y nuestro equipo está conformado por García Lozada, Fernando Isaac, Herrera Vargas, Yasmín, Martínez Morales, Dana Paola y su servidor, Hernández Martínez Ángel de Jesús. ¿Qué es la estación total? Es un instrumento topográfico óptico conformado por componentes electrónicos que permiten realizar los cálculos para lograr medir de forma precisa ángulos horizontales, ángulos verticales y distancias desde el lugar en el que se ubica el equipo hasta el punto designado en la distancia. ¿Cuáles son sus funciones? Como lo mencioné antes, medir ángulos. En la parte del teodolito electrónico de la estación total es la encargada de medir tanto ángulos verticales como ángulos horizontales. En el caso de los ángulos horizontales, la medición se puede tomar cualquier dirección conveniente,
como dirección de referencia. En cambio, respecto a la medición de ángulos vertical, la dirección vertical es ascendente. Y medir distancias. Las distancias totales trabajan con señales portadoras de infrarrojos modulados para determinar la distancia entre ellas y su objetivo. Cuando esta luz infrarroja es reflejada en un prisma o un objeto medido, la estación total determina la distancia existente entre ellos y el objeto reflejante. Para medir coordenadas, es para determinar las coordenadas de puntos desconocidos. Estos instrumentos pueden ser la trigonometría y la triangulación. De igual manera, estos equipos pueden determinar coordenadas siempre y cuando haya una línea de visión sin restricción entre una estación total y un punto deseado. Algunas de las estaciones totales pueden también estar equipadas con sistemas globales de navegación por satélite, que permite facilitar la determinación de las coordenadas. Así es, tantito, una aportación que hago yo. Sí, cuando se utiliza una estación total, siempre cuando se hacen los parámetros de arranque o cuando se van a medir algunos datos, siempre hay que introducirles coordenadas de puntos. Y para poder introducir esas coordenadas de puntos, pues siempre se hace una línea base primero, antes de hacer el levantamiento, así como lo hacíamos en planimetría, que yo les decía, bueno, planimétricamente siempre vamos a estar apoyando en poligonales, porque son las figuras que se asemejan o se le acercan al perímetro del terreno. Y cuando yo requiero medir pues todas las características de esa poligonal, previamente debo de determinar o establecer una línea base que será ajena o en algunas ocasiones será propiamente uno de los lados del polígono. Entonces, si yo voy a establecer una línea ajena, debo de establecerle unas coordenadas de partida. Ya habíamos visto un método muy similar a esto, lo que les estoy diciendo, que se llamaba método de radiaciones. Incluso también el método de medida directa de ángulos, también cuando se le van a asignar coordenadas a los vértices, ya sea al vértice A o al vértice B o a cualquiera de los vértices, en sus coordenadas X y Y, se le asigna un valor que nosotros propongamos. ¿Se acuerdan que en un ejemplo hicimos eso? Yo propuse la coordenada y les dije, le propongo este valor. ¿Por qué? Porque me fijo que las proyecciones que están en el positivo o en el negativo, pues al momento de sumarlas o restarlas, esto me ocasione a que no tenga coordenadas negativas. Pero cuando yo tengo una estación total, generalmente, dice ahí, se pueden hacer estas coordenadas, también se pueden establecer por medios de GPS o por medios geográficos. Y esas coordenadas X y Y, y también la Z, porque también esa coordenada se puede introducir al sistema de la estación. Y se acuerdan que también cuando proponemos nosotros las coordenadas en Z, el primer valor nosotros le asignamos un valor específico, con la intención nada más de evitar las coordenadas negativas. Esa es la intención, ¿no? Pero bueno, finalmente sabemos que no debería de haber ningún problema si nosotros sabemos interpretar la geometría de todos estos levantamientos. Pero cuando se quieren hacer levantamientos con mayor precisión y estos están referenciados a coordenadas geográficas, esa coordenada X, Y, Z se convierten a latitud, longitud y altitud. Entonces ya serían unas coordenadas pues diferentes, por decirlo de una manera, porque unas serían rectangulares y las otras ya serían geográficas. Sin embargo, bueno, pues tendrían el mismo funcionamiento y el mismo principio que hemos estado estableciendo en todos los métodos hasta el momento, ¿no? Entonces, para que pues tengan más o menos esa idea y si en algún momento llegasen a tener la posibilidad de manejar algún equipo de estos y de repente le dicen, dame la coordenada en longitud, pues ya me está refiriendo pues a lo mejor una coordenada en Y. O dame la coordenada en latitud, pues una coordenada en X. O dame la altitud del lugar, pues es una coordenada en Z. Y ya tengan esa situación para que no me los agarren ahí como que qué está diciendo este tipo. ¿Sale? Adelante, por favor. Los tipos de estaciones totales.
electrónicas o convencionales. A pesar de sus características automáticas, estas no quiere decir que funcionen por sí sola, ya que requiere de prismas reflejantes para su uso. Es importante mencionar que una de sus debilidades de la poca resistencia en ambientes fríos o lluviosos, lo que puede provocar que se acumule humedad en su interior y cause fallos respecto a su funcionalidad. Con GPS, esta estación total puede ser independiente, o sea que no necesita un operador para su funcionalidad respecto a su cobertura. Si estás trabajando en lugares alejados como bosques, selvas o simplemente espacios con muchos árboles, este equipo no funcionará en su máxima capacidad. Robóticos. Esta tiene características a destacar que permite medir grandes distancias, posee una gran precisión y simultáneamente captura evidencia en forma de imagen. Por si fuera poco, lo anterior destaca su peso ligero y resistencia, algo indispensable cuando se trata de proyectos robustos como en construcción o carretera. El primer tipo de estación es el que utilizamos nosotros ahí en la vocacional, es el que les enseño a manejar. Ya el GPS, pues desafortunadamente no tenemos GPS en la vocacional y pues nada más se queda en teórico. Pero ese cuando que dice tu compañera es un poco inservible o es inservible cuando estamos en ese tipo de pues características de terreno boscosos, pues nada más es porque obviamente pues al ser un GPS necesita la geolocalización o la georreferencia de satélites. Y pues obviamente los satélites están pues en el espacio, lo saben, y pues requieren la señal de ese tipo de radares, vamos a llamarlo de esa manera, y obviamente pues al haber árboles o haber algo que me impida, pues no puede llegar tan fácilmente la señal. Es como el internet, más o menos, ¿no? Si yo estoy en un lugar donde está alejado mi módem, pues es probable que no me llegue la señal hasta ese punto. ¿Por qué? Pues porque se interponen muros, losas, entre algunas otras cosas. Entonces, lo mismo pasaría con el que dice ahí, con GPS. Como hay árboles alrededor, esos árboles impiden que los satélites, pues, manden la señal de manera inmediata. Tendría que haber, pues, un punto estratégico libre para que pudiera, pues, funcionar de manera, pues, más fácil o más rápida, ¿no? Y la robótica, pues bueno, la robótica también se puede utilizar como las dos anteriores. La diferencia es que, bueno, a partir de un control, vean la imagen que está del lado derecho de mi pantalla, no sé si está en el mismo lado que el de ustedes, tiene como un bastón o una parte tubular, ¿no? Y ahí hay como un control remoto. Ese control remoto, pues obviamente uno lo va moviendo y va la estación que está del otro lado, pues va haciendo lo que uno le indica, ¿no? O sea, esa es pues parte de las diferencias que tienen estas estaciones y como sus celulares, ¿no? Finalmente, modelos antiguitos, pues a pesar de que se manejan de la misma manera, van teniendo funciones distintas y capacidades diferentes. Entonces, eso es lo que sucede también con las estaciones. Finalmente es un equipo electrónico y dependiendo de la tecnología conforme va avanzando, pues también estas mismas van evolucionando. Adelante, por favor. ¿Cómo se usan y dónde se utilizan? Aplomar a partir de una altura. Aplomar o sobre un punto de terreno, así como se revisa una línea vertical de una estructura, se puede efectuar con precisión con una sola cara del anteojo, siempre y cuando este describa un plano completamente vertical al girarlo. Este tipo de trabajo requiere de estación total de segunda mano. Se encuentre bien nivelada y reducir la influencia del basculante
levantamiento del eje vertical. Levantamiento, medición y representación de la realidad física existente en el terreno. Cuando se traza la planta de una construcción, se determina la posición y altura de un punto de la misma, midiendo ángulos y distancias. El instrumento se coloca sobre un punto referido a un sistema de coordenadas locales. Replanteo. Trazar sobre el terreno el diseño de una obra ya estudiada y proyectada para alinear una construcción. Es útil extrapolar los lados de esta, más allá de los límites de la excavación, al fin de determinar los perfiles de los límites sobre los cuales se colocan estacas. Durante el proceso de construcción se puede amarrar cuerdas o cables a estas, a fin de indicar las posiciones que deberán tener las paredes. Ese último uso o esa última aplicación de la estación total, ¿a qué les recuerda? Y lo vieron también en Obra Negra. Híjole, muchachos. Para rectificar las rectas y los alineamientos que tendría desde el proceso de que, bueno, el proceso después para la excavación. Así es, ese procedimiento se le llama el trazo, ¿verdad? Trazo y nivelación. Y ahí, pues, obviamente, en Obra Negra y también en planimetría les enseñamos algunas técnicas con cinta métrica, ¿verdad? No, y de hecho hicieron una práctica tratando, pues, de repetir lo que es el trazo de paralelas y perpendiculares. Lo hicieron de manera, pues, empírica hasta cierto punto, aunque yo les mandé el apunte y que trataron de, pues, aplicar esas condiciones de cómo se hacía el trazo, y bien o mal, pero pues, tuvieron un primer acercamiento en una práctica, ¿no? Ya después, pues bueno, por situaciones de salubridad, pues ya decidí mejor que no salieran a la calle para que no hubiera un grado de conciencia en mí de que por mi culpa se hayan infectado del virus. Pero hicieron un acercamiento y ese replanteo pues es prácticamente llamado trazo, ¿no? Trazo y nivelación. Y también se puede hacer con estos equipos. Hay una gran ventaja porque al ser estos equipos electrónicos y al tener una serie de situaciones, pues, mecánicas electrónicas que me van a impedir, pues, ahorrar, pues, mucho trabajo. Y en Obra Negra, pues, también les enseñaron este tipo de ejercicios o este tipo de aplicaciones. ¿Sale? Adelante. Bueno, después tenemos la anatomía o las partes de nuestra estación total, que podemos comenzar con el asa. También tenemos el colimador, también tenemos la perilla de enfoque del telescopio, el sujetador del telescopio, tenemos la pieza ocular del telescopio, que es donde va nuestro ojo, el botón de seguridad de la batería junto con la batería. Tenemos también la marca central del instrumento, que es esa redondita que pueden ver de la parte lateral. Tenemos dos tornillos tangenciales, el vertical y el horizontal. Estos nos van a servir para definir la posición de nuestra estación total. Tenemos el freno de movimiento vertical, el freno de movimiento horizontal, el nivel tubular, tenemos nuestra pantalla, nuestra base nivelante, también tenemos y por último nuestro conector de batería externa. Así es, todos los equipos, llámese mecánicos o electrónicos, independientemente del modelo que usen, pues al igual como sus celulares, pues hay muchas marcas de estaciones totales, pero sin embargo, a pesar de haber diferentes marcas y dentro de esas mismas marcas existen diferentes modelos, ¿verdad? Una marca puede tener alrededor de 5 o 6 modelos diferentes, ya ven sus celulares, propiamente Samsung, cuántos celulares de gama media no tiene, ¿no? Tiene muchísimos y todavía tiene su gama alta y también tiene como 5 o 6 tipos, 6, 7 modelos distintos, ¿no? Entonces, así igual las estaciones totales, dependiendo la marca, tiene diferentes modelos. Sin embargo, aún a pesar de la marca y aún a pesar del modelo,
la mayoría o casi todas, o mejor dicho, todas, me puedo arriesgar a decirle así, tienen estos elementos, tienen esas partes, todos, todas. Algunos las tendrán de una manera diferente o en una posición distinta, pero sin embargo tienen los mismos mecanismos. Ya nada más sería cuestión pues de indagar en dónde se encuentran cada una de esas piezas o de esas partes. Si se dan cuenta o si ustedes son un poquito más curiosos y se dieron cuenta del tránsito electrónico que yo les daba en el semestre anterior y el tránsito mecánico que también les mostré en la sesión en el semestre anterior, y ahorita con la estación total, si se fijan, muchos de esos mismos nombres aparecen también aquí. Entonces, nada más es cuestión de asociar, de apreciar y de irlos identificando cómo está cada uno. Ya por idioma o por a veces, como vienen en inglés esos nombres, pues a veces ya por traducción, luego le llegan a poner un nombre diferente, ¿no? Pero es como su sinónimo de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ahí el freno, ¿no? Tornillo del freno. Y en el otro se llama tornillo de ajuste, ¿no? O en otro les dicen tornillo del movimiento horizontal, pero es la misma situación. Adelante, o no sé si todavía van a decir algo sobre esta imagen. Para los accesorios está el trípode, que es la estructura sobre la que se monta el aparato. La base niveladora, que es una plataforma que usualmente se engancha al aparato y sirve para acoplar la estación total sobre el trípode y para nivelar de manera horizontal. Posee 3 tornillos de nivelación y un nivel circular. El prisma, que capta el láser y hace que rebote de regreso hacia el instrumento. También es el bastón para prisma, bastón portaprisma. Es una especie de bastón metálico con altura ajustable sobre el que se coloca el prisma y posee un nivel circular para ubicarlo con precisión sobre un punto en el terreno. La brújula, que usualmente viene incluida en el paquete, al ensamblarla el aparato sirve para orientar la estación total hacia el norte magnético en el caso que se debe trabajar bueno, con ahí coordenadas. la imagen ahí en la brújula es incorrecta. Ese es el prisma. Eso es el prisma y es la parte que va en el tornillo del bastón. Mira, regrésale a la diapositiva anterior. Por favor, tantito, nada más para que observen si es que no lo percibieron todos. Vean la última imagen donde dice prisma precisamente. ¿Ya la observan todos? Sí. El prisma es la parte superior, ese cuadrito de color rojo, naranja con amarillo. Ese es el prisma. No es una brújula, es el prisma. Y ese prisma, pues, obviamente son espejos, o son a veces algunas son láminas, en donde sale el rayo de luz o el haz de luz, así como pues finalmente es electrónico, pega en ese prisma y ese prisma lo que hace es regresar la información hacia la estación total para darle los datos o las características del punto en el donde está posicionado ese accesorio. La parte de abajo se le llama bastón y la parte de arriba se le llama prisma. Ahora, en la diapositiva siguiente, por favor, el que está del lado izquierdo, el primer recuadro en su pantalla es el bastón y el que está en medio es el prisma. ¿Sí? Para que no se me vayan a confundir, porque si no al rato van a decir, pues esto ahí en la exposición nos dijeron que era brújula y cuando la tengan enfrente así, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el norte? No, esa no es la brújula. Eso se llama prisma. ¿Sale? Entonces, ahí está mal esa imagen. Cuando me envíen su exposición hay que quitar esa imagen y ponerla correcta, ¿eh? Nada más no me vayan a poner la brújula tradicional, porque esa brújula no viene en una estación total. Es de otro tipo. Es de otro tipo. Entonces, ahí está mal, ¿eh? Esa imagen. Adelante. También es la maleta portátil, que es un estuche de plástico rígido con protección interna de espuma sintética para transportar el aparato.
y que esté a salvo de golpes y la intemperie, como la humedad y el polvo, entre otras cosas. Y a continuación ahorita le vamos a presentar 2 videos de cómo se nivela y se centraliza la estación total. Perfecto. Y de cómo se configura o usa la estación total. Excelente. Sale. El primero. Nada más, permítame tantito. Sí, sin problema. El objetivo de este video es mostrar el montaje y la nivelación de la estación total. Para la etapa de montaje se debe buscar un punto específico en el terreno en el que se ubique el equipo con su trípode. Debe ser un punto con la mejor visibilidad posible, ya que desde él se realizarán las mediciones. Y se recomienda marcar. Algo incorrecto la personita. Deténle tantito. Ahí hace algo incorrecto la muchacha. ¿Por qué razón? Porque con la misma estaca está enterrando la otra. Y sabemos que cada herramienta, cada equipo, cada instrumento, cada accesorio debería hacer su función correspondiente. Ahora, si a esa brigada se le olvidó llevar un martillo, bueno, pues es una muy buena opción, tratando de solucionar el problema, ¿verdad? Porque incluso hasta con una roca que se encuentre ahí alrededor pudiéramos enterrarla, ¿vale? Pero eso ya nada más lo utilizaría como punto, o como una estrategia extra, sabiendo que no llevé un martillo. Pero no se les olvide, estos procedimientos o ese procedimiento que ahorita están ilustrando en ese video, yo también se los mandé el semestre anterior en un tránsito. Yo se los mandaba con fotos y les iba describiendo paso a paso cómo se iba haciendo este procedimiento. Ahorita lo estamos viendo en un video para una estación total, pero la mayoría, o mejor dicho, estos pasos se deben de hacer en todo tipo de instrumento topográfico. ¿Sale? Y eso es lo que hubieran hecho ustedes allá en La Boca. Y ahí los tendría 3 horas de los días viernes tratando de el nivelado o el centrado de la estación. Ahí no recuerdo cómo le llamaron en el primer punto. A ver, regrésale tantito, Ángel. ¿Cómo le llamaron ese primer actividad? Donde dice... En el terreno. Ahí, montaje del equipo. Le pasa el montaje del equipo. Entonces, nosotros le llamamos centrado, pero bueno, a ver, vamos a ver si a lo mejor ellos... Para la etapa, él con una estaca. Adelante. Adelante. El trípode se levanta con las patas cerradas hasta una altura cercana a la barbilla de la persona que va a realizar la medición. Una vez definida la altura, se ajustan las patas a través de los tornillos o palancas que posee. Procure que la parte superior del trípode quede lo más horizontal posible. Se saca la estación total de su embalaje y se coloca sobre la base del trípode fijándolo por el tornillo inferior a la base. Se recuerda que debemos ser muy cuidadosos en la manipulación de los equipos. Una vez se fija el equipo, se deben colocar las baterías antes de proceder a nivelarlo, ya que si se colocan después podemos dañar el trabajo.
comentaba. Ese paso del centrado es el que yo también les explicaba el semestre anterior a través de un manualito donde yo les mandaba imágenes o fotos. Si lo llegaron a ver en su momento, pues no lo sé, pero bueno, espero que sí. Y ese procedimiento se hace en todos los equipos. Vean cómo se hace ahora de manera, pues, en un video, pues, ¿no? O de manera presencial, vamos a llamarlo así. Adelante, adelante, Ángel. El centrado del equipo consiste en garantizar que el eje principal del equipo pase por el punto de la estación. El centrado puede hacerse mediante la plomada óptica presente en muchas estaciones totales. Para ello se mira a través de su visor. Si el eje vertical del equipo no coincide con el punto de estación antes marcado, significa que la estación total no está bien centrada. Entonces, una de las patas del trípode debe dejarse fija, mientras que las otras dos patas deben sujetarse y correrse sin tocar el terreno. Las patas deben correrse hasta que el centro de la plomada coincida con el punto de estación. Finalmente, se fijan las dos patas que se desplazaron en el terreno para proceder con la nivelación. También puede emplearse la indicación de la plomada láser en el caso de que el equipo disponga de ella, para efectuar la misma operación de centrado. Para realizar la nivelación de la estación total utilizaremos como referentes su nivel esférico y su nivel tubular. Esta etapa es la final del proceso, pues una vez terminada podemos realizar las mediciones. Dado que las patas del trípode están fijas al terreno, se sueltan los seguros de una de las patas para subirlas o bajarlas con el fin de ir centrando la burbuja dentro de los límites del círculo de nivel esférico. Este procedimiento se realiza con cada una de las patas si es necesario. El proceso termina cuando la burbuja se encuentra centrada dentro del círculo especificado en el nivel esférico. Luego se procede a realizar una nivelación de mayor precisión chequeando el nivel tubular. Debe garantizarse que la burbuja dentro de este otro nivel también quede centrada. Para ello se eligen dos de los tornillos de la plataforma nivelante y se mueven en sentidos opuestos, según se requiera, para lograr el movimiento de la burbuja hacia el centro. Para continuar con esta nivelación, la posición de la parte superior del equipo se alinea ahora con el tornillo que no se ha movido. De esta manera se lleva la burbuja del nivel tubular hacia su centro hasta lograr la nivelación. Algunos modelos de estación total muestran en pantalla la posición de la burbuja en los niveles. Ahora se chequea el centrado del equipo con el punto de estación a través de la plomada. Si aparece desplazado, se suelta el tornillo que fija el equipo al trípode. Después se desplaza el equipo suavemente sosteniéndolo por la plataforma nivelante hasta que quede centrado. Finalmente se vuelve a ajustar el tornillo. En caso de haber corregido el centrado, verifique la burbuja del nivel tubular para chequear la nivelación. Y si no está centrado, ajuste los tornillos nivelantes como lo hizo anteriormente. Una vez el equipo quede centrado y nivelado, estamos listos para medir. Para no afectar el proceso de centrado y nivelado del equipo, se deben tener especial cuidado en no mover o tropezar el trípode en ningún momento. Deténle ahí. Ese es uno de los problemas que siempre se tienen en campo y en prácticas. Ustedes que hacen las brigadas y ustedes que trabajan este tipo de instrumentos, ese es uno de los problemas que tienen bastante.
después de 2 horas y media de haber logrado el centrado y el nivelado, ¿verdad? Pues obviamente cuesta. Esas burbujas nomás no se van al centro por nada, por más que muevan el tornillo. Ya se acabaron el giro del tornillo y sigue sin nivelarse esa condenada burbuja. Pero pues son detalles que ustedes no toman en consideración. Pero finalmente cuando lo llegan a hacer, o finalmente cuando no, lo logran hacer, no falta la personita del equipo que de repente pasa y mueve la pata del tripié. ¿Se fijaron ahorita cómo le hizo la muchacha de color rojo? Híjole, ya lo movieron. Y ahí van de nuevo, pero como la clase acabó, pues ya no hicieron ni práctica y luego tienen que estar pidiéndole permiso a otras materias o a otros maestros para que vayan a hacer su práctica. Porque si no, ya tienen 0 en la práctica que se les encargó ese día. Y lo peor, que es toda la brigada, ¿verdad? O sea, es los 5 o 6 integrantes de brigada. Entonces, ese tipo de situaciones o de accidentes, pues hay que evitarlos. ¿Y cómo? Pues estando, pues ahora sí que atentos al área que está abarcando el tripié para que no lo puedan mover, porque si no, otra hora y media, a lo mejor ya menos, porque ya tuvieron su primer acercamiento. Y ahora en vez de hora y media se avientan ahora una repetitiva, bueno, lo van repitiendo, se me trabó la lengua, repetidamente, ya, pues es cuando ya lo empiezan a hacer en menos tiempo. No es carreritas tampoco, no es una competencia de ver quién hace menos tiempo en el centrado y en el nivelado, pero sí, pues obviamente el tiempo que le utilicen a estas 2 o estas 3 acciones, pues va a otros 2. Bien. Que conforme van entrando se van moviendo y cuando ya te ubiqué, te me mueves. Estás en 2, Hernández, ¿en cuál? ¿En donde tienes la fotito? ¿En donde no tienes la foto? En la que no tiene foto. En la que no tiene foto. Sale. Listo, vas aceptando a tus compañeros, por favor, si van entrando más. Mientras nos presenta la pantalla, comento lo que estaba diciendo. Entonces, bien, mucho cuidado con esa situación de cuando ya los entraron, ya los revelaron. Deténlo tantito otra vez, de no cometer esa situación, porque pues eso nos va pues a ocasionar problemas. Y luego más, si ustedes quisieran dejarlo así, pues obviamente eso va a generar ya un problema en el levantamiento. Ya no voy a tener los datos correctos y obviamente será un levantamiento de mala calidad. Algunos otros luego de repente hacen trampa, una vez que ya lograron nivelarlo y centrarlo. Si se dan cuenta, como decía ahí en el video, cuando ven en la plomada óptica que ese puntito al centro de esas 2 líneas a manera de cruz no quedaba nuevamente al centro de la estaca, lo que hacen y dicen ustedes, pues voy a mover mejor la estaca, la muevo y lo pongo donde está la plomada óptica. Y no, también eso es equivocado. ¿Por qué razón? Porque entonces ya no vas a dar un dato correcto, y si en esa posición iba una cimentación y tú la moviste de posición, entonces ya no estás haciendo lo que te están indicando en el plan. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, pues adelante, dejémonos que termine este video y a ver qué nos dice el otro video. Adelante. No, perdón, ya había acabado ese. Ya había acabado ahí. Órale, pues, ¿cuál es el otro que nos iban a mostrar? De cómo se configura o cómo se le utiliza. Adelante, adelante.
El objetivo de este video es mostrar la configuración de las estaciones totales Trimble M3 con precisiones de 3 y 5 segundos. Este procedimiento se realiza al iniciar el levantamiento. Para esto el equipo debe estar nivelado y centrado de acuerdo a lo revisado en videos anteriores. Con este procedimiento lo que hacemos es indicarle al equipo unas coordenadas de referencia y el norte de nuestro levantamiento, que servirán de base para la medición de los otros puntos del levantamiento. Iniciaremos explicando el proceso. ¿Cuál sería su tolerancia en fórmula? ¿Cuál era la tolerancia de cuando vimos en planimetría para levantamientos con tránsito y cinta métrica? ¿Cuál era? Ya se les olvidó. A ver, déjeme saco mi libreta, espéreme. Raíz de n. Y si este me está diciendo que su precisión es de 3 segundos, ¿su tolerancia cuál sería? Tolerancia es igual a más menos 0 grados, 0 minutos, 3 segundos por raíz de n. Ahí está, rápido. Así se saca una fórmula de tolerancia dependiendo del equipo y su precisión. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Vale, el que sigue, lo que sigue. Para la estación con precisión de 3 segundos. Encendemos el equipo. Usamos un lápiz especial para pantalla táctil. De las opciones que aparecen en la pantalla, seleccione Digital Fieldbook. Chequeamos que la estación esté nivelada y señalamos Aceptar para dejar las correcciones por default que son fijadas en la calibración de los equipos. Ahora clic en Aceptar y luego Menú para acceder al menú principal. Ahí, donde se veían los ángulos, donde se veían los números, ha de ser un segundito antes, ahí exactamente. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba en algún momento? Decía, bueno, es que los tránsitos tienen una pantallita y en esa pantallita aparece H y aparece V. ¿Sí lo recuerdan cuando se les mencionaba? Sí. Ahí está, el AH, ángulo horizontal, y me dice 96.5397 de grado. O sea que ese lo tengo que convertir todavía en grados, minutos y segundos. Pero si no, pues lo dejo así como me lo dan. Finalmente están ya en unidades de grado nada más. Y el ángulo vertical me dice 95.1256 de grado. Hay que convertirlo a grados, minutos y segundos. Pero eso lo hace una calculadora. Y si no, pues bueno, ahí lo hago. Y si mi estación total requiere o tiene la función como en las calculadoras de cuando me da el ángulo en grados, yo lo quiero en grados, minutos y segundos, pues bueno, le digo en la configuración que yo lo necesito en grados, minutos y segundos. Y entonces aparecen los grados, los minutos y los segundos con una precisión de 3 segundos. Es decir, me leería 96 grados, 12 minutos con 33 segundos. Y como la precisión es a cada 3, entonces sería 33, 36 segundos. O la otra sería 39 segundos. O la otra sería 42 segundos. De 3 en 3. No me va a leer el 12 segundos, no me va a leer el 11 segundos. ¿Sí me explico o no? Los segundos irán avanzando de 3 en 3 por la precisión de la estación, y el vertical pasaría lo mismo. Y ya lo de abajo pues es una distancia inclinada que en este caso, bueno, la asocia con la pendiente, pero no es lo mismo. Se los expliqué y se los dije en altimetría. Una distancia inclinada no es lo mismo que una pendiente. Sin embargo, pues bueno, por estaciones y por modelo, pues hay que indicarles eso, porque eso no lo entiende la estación total. Nosotros debemos de indicarle que no es que no es lo mismo. Y nosotros somos los que interpretamos el levantamiento. ¿Sale? Entonces, adelante, adelante. Ahí está lo que... Y luego menú para acceder al menú principal.
donde debemos pulsar el icono Archivo y después en Trabajo Nuevo. En la pantalla de Trabajo Nuevo debemos diligenciar diversos campos. En Nombre de Trabajo, asignamos un nombre al trabajo. Para escribir con el teclado, lo mostramos u ocultamos con Control 7. En Distancia y Sistema de Coordenadas, seleccionaremos la opción de factor de escala, que es la que viene por defecto y la almacenamos. Se selecciona la opción Unidades. Aquí establecemos la distancia y coordenadas de cuadrícula en metros, la altura también en metros, y en formato de ángulos la opción de grados, minutos y segundos. En Configuraciones COGO, seleccionamos la opción de cuadrícula. Presionamos Aceptar 2 veces y nos... ¿Iba a hablar, profe? Sí, no, nada más era lo que les decía ahí de, ahorita que les mencionaba de los ángulos, ¿no? Vieron que en el menú, hasta que le está configurando, ya le puso grados, minutos y segundos, porque así lo quiere. No lo quiere nada más en puro grado. Esa era la parte que nada más quería que observaran, pero eso se observó ahorita. Adelante, continúenlo. Notamos que el trabajo creado queda abierto para iniciar la configuración del equipo. Al regresar al menú principal, pulsando Menú, seleccionamos ahora la opción de levantamiento y después Configuración de la estación. No vamos a tener en cuenta correcciones por presión o temperatura en este caso, así que obviamos este aspecto pulsando Aceptar. En Nombre del punto instrumento, asignamos un nombre al punto donde ubicamos el equipo. Por ejemplo, estación. Medimos la altura vertical del terreno. Nosotros a estas estaciones le ponemos nombres, ¿no? O nombres de vértices. A, vértice B, vértice C. Ahí ellos le pusieron, ¿cómo le pusieron? Estación 1, ¿no? O punto 1. Entonces, ven que yo les decía, la nomenclatura que se vaya a utilizar en el levantamiento, pues es propia, es de cada quien. Incluso hay algunos que hasta le ponen nombres, ¿no? El vértice conejo, el vértice F15-232, y pues ustedes llevan una nomenclatura pues específica. Normalmente, como yo se los dije, yo acostumbro a utilizar una nomenclatura más sencilla y que lleve un orden cronológico. ¿Para qué? Para no estarme confundiendo de nomenclaturas bastante complejas, ¿no? Como el F12304 o el F152.39. Ya en dado caso que, bueno, así ya venga establecido mi proyecto, pues bueno, tendré que adaptarme a esa nomenclatura. Pero si no, pues bueno, el nombre en el punto, pues le pueden poner como ustedes gusten. Entonces, véanlo ahí, ¿no? Sígale, adelante. Terreno a la mirilla. Registramos esta medida en el campo Altura del instrumento. Seleccionamos el botón Opción para asignar unas coordenadas, norte, este y elevación, al punto de estación. Estas coordenadas pueden ser reales o, como en este caso, arbitrarias según lo que se requiera. En Azimuth, por defecto, colocamos 0 grados, 0 minutos y 0 segundos para indicar la dirección norte, y aceptamos la configuración. En la opción de nombre de punto o referencia, se escribe norte para indicar que voy a definir esta dirección, que servirá de referencia para la medida de los ángulos horizontales. A continuación, se mide la altura del prisma del norte.
el dato se registra en el campo de altura de referencia. Posteriormente, se da vista con el equipo hacia la dirección norte, seleccionada para el levantamiento. Se selecciona la opción de medir para que la estación registre la posición norte de referencia y almacenamos los datos obtenidos. Podemos marcar el punto de referencia norte con un jalón. A partir de esto, procedemos con las mediciones sobre los puntos de interés. Para esto, en el menú principal, seleccionamos la opción de instrumentos. ¿Hola, profe? Y nosotros a eso que le llaman jalones, nosotros los llamamos baliza. ¿Sale? Para que no se me confundan ahí de que ellos le dicen así y nosotros también. Y vean, ahí está ya configurado en grados, minutos y segundos. ¿Ya se fijaron? Ahí está. Ya le puso los parámetros de arranque. El ángulo horizontal vale 0. ¿Por qué razón vale 0? Porque vamos a empezar a medir ángulos horizontales. Se ve que van a medir ángulos horizontales y por eso valen 0. ¿Se acuerdan que dijimos? Hay que poner el 0 hacia un vértice, después se mueve y en pantallita irán cambiando esa graduación. Ahora bien, si se dieron cuenta cuando puso las coordenadas del primer punto, le puso este, el otro era norte, pues por los ejes cartesianos, ¿verdad? Si está al este, ¿a qué eje se está refiriendo? Al X. Al X. Y el otro que decía norte, ¿qué eje es? Al Y. Exactamente. Entonces ahí está XY. ¿Ya se fijaron? O sea, es la cuestión que yo les decía. Finalmente tienen que estar asociando la parte geométrica con la parte planimétrica. Cuando estábamos viendo esto de los rumbos. O sea, deben de tener también esa interpretación. Si no dice X, pues debe de decir este o debe de decir oeste. Si no dice Y, debe de decir norte o debe de decir sur. ¿Sale? Entonces vean, ahí está ya todo lo que hemos estado analizando. Ya lo están viendo allá en una pantalla. Esa es la parte de interpretación que deben ustedes hacer como técnicos. Ese es el objetivo de estas materias. Que interpreten. Pero híjole, cómo nos cuesta a nosotros los profesores que de repente entiendan esa parte. Ya después, cuando están en la superior, regresan a la vocacional y nos dicen, ¿qué verdad tenía usted? Porque ahora lo comprendo. Pero bueno, eso es a través de lo que van experimentando también ustedes. Adelante, jóvenes, síganle. Espero no interrumpir. Y en el submenú consiguiente, topic.basic. Una vez colocado el prisma en el punto de interés, orientamos la estación hacia el prisma. A continuación, lo enfocamos mirando a través del anteojo. Después, se presiona el botón de medir y esperamos a que la estación muestre el resultado de las coordenadas del punto levantado. Los datos se almacenan automáticamente. Se da clic sobre la flecha para obtener mayor información del punto medido. Se repite el mismo procedimiento para registrar otros puntos de interés. Terminado el trabajo, se presiona Escape y a continuación Salir. Para el caso de la estación con precisión de 5 segundos, la interfaz del software es poco menos amigable que la anterior, pero el procedimiento es similar. Se enciende el equipo con el botón rojo de Power y se gira la estación. Accedemos al menú principal seleccionando el botón de menú. Con el ítem Job Manager señalado, apretamos el botón MIAS Enter para seleccionarlo. Y a continuación, lo pulsamos nuevamente para seleccionar la opción New. Asignamos el nombre al nuevo trabajo, digitando a través del teclado disponible.
Verificamos que el sistema de medición se encuentre con la siguiente configuración. La medida de ángulos horizontales en grados, minutos y segundos, es decir, DMS. La referencia de ángulos verticales en zenit. La referencia de ángulos horizontales en norte. Las unidades de longitud en metros. En el sistema de coordenadas norte hacia arriba y este a la derecha. La visualización de coordenadas, primero norte y después este. Los demás elementos se dejan por defecto. Una vez verificado todo esto, presionar primero F2 para crear el nuevo trabajo y luego F4 para grabarlo. Posteriormente se configura el norte y las coordenadas de la estación. Para ello, se vuelve al menú apretando el correspondiente botón y elegimos la opción de Coordinates primero y Known as TN después, para introducir los datos conocidos de la estación. Continuamos configurando la estación. Seleccionamos primero F1, luego F3 para ingresar las coordenadas norte y este del punto de la estación. Estas coordenadas pueden ser reales o, como en este caso, arbitrarias. Se confirma con F4. Como hicimos con el otro equipo, ubicamos el prisma en una dirección norte de referencia y enfocamos el equipo hacia dicha dirección. A continuación, oprimimos el botón Mías Enter 2 veces para indicar la dirección norte de referencia. Confirmamos con F4 y registramos la información de la estación y el norte. En el menú Coordinates, seleccionamos la opción Mías Topo y confirmamos pulsando 2 veces F4 la información antes registrada. A continuación, pulsamos F3. Seleccionamos F3 nuevamente e ingresamos con el teclado la altitud de la estación. Apretamos el botón de Mías Enter y digitamos la distancia del terreno a la mirilla de la estación, como se hizo en el caso anterior. Pulsamos Mías Enter nuevamente para ingresar la información y confirmamos con F4. Ya estamos listos para iniciar el proceso de medición de los puntos de interés. Se coloca el prisma sobre el primer punto de interés y se orienta y enfoca el equipo hacia él, de igual manera que hicimos antes. Una vez enfocado el punto, se selecciona la opción Mías Enter y esperamos hasta que la estación muestre las coordenadas levantadas. De igual manera, se procede con los puntos restantes, apretando el botón Mías Enter para medir nuevos puntos de interés. Para salir, apretamos el botón de Escape, F4 para confirmar y finalmente varias veces Escape para llegar al menú principal. Apagamos con el botón de Power y con Mías Enter. Bien, bien. Eso es con respecto a ese modelo, ¿verdad? Estaban hablando ahí de una Trimble. Nosotros en la vocacional tenemos una Trimble 530 y esos parámetros que ahorita nos comentan sus compañeros pues son muy similares a la mayoría de este tipo de estaciones. Como bien decían, algunos teclados tienen pues algunas ventajas, a diferencia de otras, ¿no? Si se dieron cuenta, en el primero que nos mostraban, tenían su lapicito para estar escribiendo o para estar ahí seleccionando, y en el otro no tenía esa pluma, ¿no? Entonces, o ese apuntador. Entonces, por modelo, pues obviamente esas configuraciones o esas pantallas, como bien dice, son más amigables con respecto a otras.
pero el procedimiento de arranque, como dice ahí, pues es igual en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues ustedes desde planimetría empiezan a utilizar este tipo de equipos, a tal grado que cuando llegan a altimetría, pues en teoría quiero saber que muchos de ustedes ya lo saben manejar y que en nuestros trabajos finales, pues normalmente les pongo a hacer un levantamiento ya en la vocacional, utilizando pues ya tanto conocimientos planimétricos y altimétricos, porque pues bueno, llegamos a la parte, a la culminación del semestre y en teoría pues ustedes ya tienen conocimientos, ya conocimientos que les van a ayudar a su medio profesional, ya como técnicos en construcción. Y pues dentro de los trabajos que luego de repente se me ocurre, pues es hacer una configuración de alguna área de ahí de la vocacional o simple y sencillamente sacar el plano de la vocacional. Ya fijaron qué rápido es, nada más es cuestión, lo más tardado es cuando lo que centran y nivelan el punto. Y ya de ahí en fuera lo demás pues es bien rápido porque ya nada más van sacando las coordenadas de los puntos de manera inmediata. Y ya como tienen las coordenadas, pues nada más dibujan, ¿no? Y rápido. Entonces, es muy sencillo, es muy práctico, pero sin embargo, al final de cuentas son instrumentos que son manejados por el ser humano y que si no lo hace bien el ser humano, pues así estos instrumentos sean lo más avanzado posible, pues el levantamiento de tomos va a ser incorrecto. Entonces, pues uno de los propósitos también es hacerlos responsables a ustedes, honestos ante la vida, ante la sociedad, y pues que ustedes hagan de mejor manera y que apliquen la ética profesional en donde se encuentren. Pero bueno, siempre se los he comentado y siempre se los voy a repetir a todas las generaciones que entren a construcción, pero eso también va a depender de ustedes. Adelante, dan la conclusión para poder terminar este tema. Bueno, podemos concluir que el estudio de la Tierra es importante para realizar construcciones que facilitan la vida del ser humano. Las ramas de la ciencia como la altimetría son esenciales para el estudio de las alturas y entre otras cosas. Bueno, en este caso la estación total tiene una importancia enorme ya que esta nos ayudará a medir distancias así como los ángulos verticales y horizontales, todo con el propósito de facilitar la vida del ser humano. Sería todo, profesor. Así es. Muy bien. Así es. Pues gracias. Solamente, como vuelvo a repetir, se queda hasta este nivel, ¿no? En el nivel teórico y pues por medio de videos, pues observen cómo se lleva a cabo este tipo de mecanismos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o alguna duda? No, Pues profe. parece que no, ¿verdad? Después de un silencio prolongado, parece que entonces no hay duda. Sale, pues vamos a darle paso al siguiente equipo de una vez, pues ya para acabar estos temas y que podamos seguir avanzando y cerrar con broche de oro nuestro semestre. Ya nada más estamos a, bueno, una semanita la que viene y terminaríamos, porque la que sigue sería semana de evaluación. Entonces estamos casi a nada de también despedirnos y darles la bendición para los siguientes semestres. Entonces viene García Gómez, López Flores Katia, Ortega Galicia, Torres Vázquez y Vergel Ornelas. ¿Están presentes? Sí, profe. Sí, profe. ¿A quién le mandamos la estafeta? A Bolaños García, es que nos va a apoyar a presentar. Ah, ok, perfecto. Órale, pues. Bolaños García, Alexa. Muy bien, Bolaños. Una excelente compañera por lo que veo. Muy listo, Bolaños. Entonces, pues, todos tuyos. Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 13 y los integrantes son García Gómez Naomi Lisset, López Flores Katia Montserrat, Ortega Galicia Diana, Torres Vázquez Ana Muriel y su servidora Vergel Ornelas Lunatsiri. Vamos a exponer sobre
¿qué es el GPS? El sistema de posicionamiento global GPS. Las siglas GPS han pasado a formar parte de nuestro hábito lingüístico. Su significado es de sobra conocido como Global Positioning. Ay, no sé leer en inglés. Ay, Position. perdón. Position System o sistema de posicionamiento global. Es ampliamente conocido su uso, que establece la posición en coordenadas de latitud y longitud en cualquier lugar de la Tierra. Y detrás de estas siglas, y para que constantemente se sepa la posición, hay en marcha un complejo sistema de satélites y estaciones. Tantito, deténle ahí. Eso es lo que yo ahorita les acabo de mencionar en la exposición anterior. O sea, cuando las estaciones totales ya se aplican o se conjugan con este sistema de posicionamiento global, esas coordenadas este-norte pasan a ser longitud-latitud, que ya son referencias o ya son coordenadas geográficas, ¿verdad? Sí han escuchado ese tipo de coordenadas. Y ya son las que forman parte ya de un globo terráqueo. O sea, a partir de satélites me dan ya esas coordenadas y las coordenadas en vez de pasar ahora XY o pasar este-norte, ahora pasan a latitud y longitud y la coordenada Z pasaría a una coordenada llamada altitud, porque aquí sí, bajo este sistema de posicionamiento, esa coordenada toma como referencia el nivel del mar. Aquí sí, en lo que nosotros hicimos para terrenos muy pequeños o no de tan grandes extensiones, pues no es necesario poderlas asociar a estas coordenadas. Con una coordenada rectangular que hemos estado utilizando ahorita, X, Y, Z, es suficiente para los trabajos planimétricos y altimétricos. ¿Sale? Entonces, para que noten ahí algo o para que noten ahí la diferencia entre un sistema y otro. Adelante, por favor. Ya no escuchamos. O al menos yo no te escucho. A ver, habla. Además de proporcionar nuestra posición en el plano horizontal, pueden indicar la elevación por medio de la misma señal de los satélites. Algunos modelos tienen también barómetro para determinar la altura con la presión atmosférica. Los modelos que no poseen brújula electrónica pueden determinar la dirección de movimiento, que es el rumbo, es decir, es necesario estar en movimiento para que indique correctamente para dónde está el norte. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Ya se fue Bolaños? Ah, no, ya. GPS topográfico. Estos equipos tienen precisiones desde varios milímetros hasta menos de medio metro. Existen GPS de una banda D y de dos bandas L1 y L2. La diferencia es que para los GPS de una banda se garantiza la precisión milimétrica para distancias menores a 40 kilómetros entre antenas en las GPS de dos bandas es de hasta 300 kilómetros. Si bien se pueden realizar mediciones a distancias mayores, ya no se garantiza la precisión de las lecturas. La siguiente, por favor. Elementos. El GPS como instrumento en topografía es un sistema de medición tridimensional que utiliza las señales de radio que ofrece la constelación NAPSAT, la cual está formada por 24 satélites artificiales que orbitan el planeta Tierra en 12 horas. Esto hace que al menos 5 u 8 satélites estén visibles desde cualquier punto del planeta las 24 horas del día.
Para que funcione, este sistema de satélites está formado por varios elementos o segmentos, los cuales son espacial, control y de usuario. El espacial, formado por los satélites que envían señales de radio desde el espacio. El de control, formado por una red de estaciones de monitoreo localizadas en diferentes partes del mundo, las cuales se encargan de verificar el funcionamiento de los satélites, sus elementos y los mensajes que envían. Y el de usuario, que es integrado por los receptores que captan las señales que emiten los satélites. Este es el instrumento que utiliza el topógrafo para recibir y decodificar la señal emitida, calculando las coordenadas del punto deseado. La siguiente, por favor. GPS en topografía. Para los trabajos topográficos, muchos topógrafos utilizan navegadores con el sistema de posicionamiento global. La utilización del GPS en topografía ha facilitado las tareas en el ámbito topográfico. El sistema de GPS en topografía muestra una gran precisión nuestra posición en el plano horizontal. Además, indica la elevación en la cual nos encontramos mediante la señal de los satélites. Los equipos que se utilizan con el sistema GPS en topografía tienen precisiones milimétricas, aunque otros pueden variar hasta casi el medio metro. Pueden encontrarse GPS en topografías con la banda L1 o con dos L1 y L2. La diferencia es la precisión milimétrica para distancias más cortas o más largas. Eso de la banda, muchachos, es algo así como, por ejemplo, en sus celulares. La cuarta generación, quinta generación, 4.5, o sea, mientras pues esas generaciones en los celulares van siendo más grandes, pues ¿qué es lo que pasa? Pues la velocidad del internet, la velocidad de los videos, etcétera, etcétera, pues obviamente va siendo mejor. Entonces así igual los GPS, cuando dicen banda 1 o una banda, L1, pues obviamente ya se fijaron la precisión que tiene. Y cuando dicen de 2 bandas, probablemente te va a dar mayor alcance. Los satélites van a tener una mejor recepción con ese equipo, con ese instrumento. Entonces, eso es a lo que se refiere con eso de banda L1 o 2 bandas, L1 y L2. ¿Vale? O sea, obviamente la recepción será mejor, el instrumento tendrá mayor precisión y la coordenada pues también tendrá un mayor grado de precisión en ese punto. ¿Vale? O sea, para que chequen también esa situación. Adelante. Partes del GPS. Tiene botones de zoom para acercar y alejar. Tiene un botón de menú que es para buscar. Y un botón de dirección que se mueve hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha para desplazarse. Un botón de salir y un botón de encendido. Ese es un navegador. Ese es un navegador, las partes de un GPS navegador. Adelante. Métodos de levantamiento topográfico con GPS. Existen 4 métodos de levantamiento topográfico con GPS. Levantamiento estático. Es más lento pero ofrece una alta precisión en largas distancias, hasta 20 kilómetros. Se elige un receptor de referencia y otro u otros, móvil que opera respecto al primero registrando datos durante un periodo de tiempo. Se suele usar mucho en la geodesía. Levantamiento estático rápido. Es similar al anterior, pero la longitud es más reducida, con lo que los tiempos serán muchos menores. Levantamiento cinemático. Se utiliza para levantamientos topográficos de detalle. Es muy eficiente para medir muchos puntos que están muy cerca unos de otros. El levantamiento RTK. Es similar al cinemático, pero resuelve las coordenadas de los puntos medidos en tiempo real. Se suele utilizar para levantamientos topográficos con GPS de alta precisión en áreas pequeñas. Y si llegan a la superior, pues esos métodos, si en un momento llegasen a utilizar estos equipos, pues ya se los enseñarán como parte de los levantamientos topográficos, ¿no? Ya, pues su servidor, pues nada más les enseñan los que están, pues al nivel de técnico, ¿no? Y ya posteriormente, pues conocerán más métodos si es que van a topografía o si es que van a ingeniería civil. Repito, ya en arquitectura, pues ya es poco probable que los vean. Adelante. GPS con sistema RTK. El RTK utiliza la tecnología de navegación por satélites, junto con un módem de radio o un teléfono GSM,
para obtener correcciones instantáneas. Existen 3 variables en relación a la precisión del levantamiento. En el primer caso, se ingresa a la base de coordenadas X, Y, Z, conocidas a partir de un banco de nivel. En segundo caso, al contar con dicho banco de nivel, se deja la base de observación por un periodo largo de hasta 6 horas para poder llegar a determinar con precisión las coordenadas del punto de referencia. Finalmente, en un tercer caso, se realiza el levantamiento y se ajusta con un post-procesamiento de los datos. Ok, ese tipo de horas que tiene uno que estar ahí, pues también va a depender pues, de la banda, ¿no? Si es de una banda, pues a lo mejor pueden ser más, al menos que ahí nos estén indicando de qué banda sería, si L1 o con L1 y L2, pero no nos dicen específicamente. Listo por el año. Les comentaba, y ahí depende de la banda que tenga el GPS, ¿no? Porque finalmente se tiene que centrar, se tiene que nivelar el GPS de la misma manera como se hacía una estación total, se hace igualito el centrado y el nivelado, y se tiene que dejar ahí más de 6 o hasta 6 horas para que la señal de los satélites vean la imagen, como los satélites están ahí en el espacio, van dándole precisamente esa información al punto donde está estacionado el GPS con su tripié. Y obviamente, pues dependiendo de la banda, pues va a tener o menos horas o más horas. Entonces ahí no nos especifican. Y vean, hasta ese sistema lo pueden hacer con un teléfono con ese tipo de características GSM. Casi la mayoría de sus celulares ahorita, los dichosos ahora modernos o estos digitales celulares ahora, independientemente de la marca y del modelo que tengan, pues ya la mayoría utiliza ese sistema, el GSM. Entonces pueden hacer hasta incluso un levantamiento topográfico con un teléfono. Y vean, no lo sabían hasta ahorita. Y si lo sabían, pues nunca me lo preguntaron. Entonces, vean los alcances que ha llegado la tecnología, ¿no? Adelante. Por eso todas esas aplicaciones, esas apps que ustedes utilizan, perdón, por eso saben sus coordenadas de posicionamiento, porque tienen acceso a la información. Y ustedes les dicen, ¿deseas que fulanito de tal tenga acceso a tus fotos? Y ustedes le ponen sí. Y órale, ya conocen dónde andas. O luego llegan y en tu celular te llega la información y te dice, estos lugares has visitado. Les ha pasado, ¿verdad? Sí. No les llega información. Pues ahí está. Pues es por ese sistema. Y ya tienen las coordenadas de dónde están ubicados. Pero bueno, a veces no sabemos y nosotros nada más les decimos sí, 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 sí a todo, ¿no? Pero bueno, adelante, continúen. Principales fuentes de error en GPS. Cuando en topografía hablamos de la posición obtenida mediante técnicas GPS, se intuye que esta es bastante precisa y libre de errores. Sin embargo, existen diferentes fuentes de error que degradan la posición GPS desde algunos metros, en teoría hasta algunas decenas de metros. Estas fuentes de error son errores en el reloj del satélite y del receptor, efectos multitrayectoria, dilución de la precisión o disponibilidad selectiva. Conclusión. Un levantamiento tradicional consigue determinar una serie de puntos que sirven para crear un plano preciso. Cuando mayor número de puntos se obtengan, mejor será la interpretación o semejanza con la realidad al sitio donde se realizó el levantamiento. Para realizar los levantamientos topográficos de muy buena calidad, aún es necesario el uso combinado de equipos tradicionales, estación total con equipos de tecnología satelital, GPS o RTK y equipos para la toma de fotografías aéreas como drones. Perfecto. Ya los drones, pues eso sí, ya no los utilizamos nosotros, ya en la boca, pues de plano no tenemos drones en el taller.
y ya si quisieran aprender a manejar uno de esos, pues ya creo que, o no, hasta ahorita no sé si en la superior, en topografías probablemente, en la ingeniería topográfica, que sí es una carrera del Politécnico, probablemente ya estén utilizando ese sistema por medio de levantamientos a través de drones, y probablemente sí ahí ya lo utilicen. Ahorita no tengo el conocimiento. En ingeniería civil, pues no lo creo. No creo que utilicen levantamientos topográficos a través de drones. Pero bueno, ese por el nivel que ya tenemos o por el nivel que ustedes tienen en el aspecto técnico en construcción, pues no lo utilizamos. Y este sistema de posicionamiento global, pues tampoco podría ser útil para el perfil que manejamos como técnicos, porque nada más nos referimos a construcciones pequeñas de casa-habitación, y al ser terrenos pues muy pequeños, pues si yo como ingeniero o como personal que se dedica a este tipo de situaciones preliminares o posteriores a las construcciones extensas o de grandes dimensiones, pues esos equipos cuestan demasiado caros, o sea, no son tan baratos como ahorita se los acabo de decir. Son equipos que van con el tiempo, van avanzando, y dependiendo la marca, pues algunos son más caros con respecto a otros, y ustedes lo han visto propiamente con sus celulares, ¿no? Lo comparo mucho con los celulares para que noten esa situación de características que tienen similares. Ustedes, los celulares que han de cargar en sus bolsillos, pues han de estar alrededor de 3,000, 2,000 pesos. Algunos que otros, a lo mejor, algunos de ustedes, papás, mamás, tengan las posibilidades de comprarles algunos otros con mayor tecnología, más de 5,000 pesos. Pero ustedes han visto que dependiendo también del modelo y dependiendo la marca, encuentran celulares alrededor hasta de 30,000 pesos. Y eso, pues bueno, han de hacer maravillas si es que lo sabemos ocupar. Entonces, una estación total o un GPS con estas características, pues van a andar alrededor de ese mismo precio o un poquito más. Y si yo no lo tengo y voy a hacer un levantamiento con este tipo de instrumentos, pues realmente sería inservible. ¿Por qué? Porque gastaría lo que me van a pagar, o a lo mejor hasta voy a poner más en lo que me compro ese instrumento. Pero sin embargo, ustedes tienen las herramientas suficientes, han aprendido metodologías hasta con una cinta métrica. Y con una cinta métrica pueden ustedes solucionar un problema de este tipo. Y por eso mi labor, enseñarles todo ese tipo de métodos. Los métodos principales, porque para ir a medir un terreno de dimensiones, como se los dije al principio, el semestre anterior, de 20 por 15 o menos, más menos, alrededor de 200 a 150 metros cuadrados, una estación total o un GPS a veces sale sobrando. Ahora, hay casas abastecedoras de estos equipos que también los rentan, pero saldría la misma situación, porque pues una renta, pues dependiendo los días, dependiendo la marca y dependiendo el modelo, pues también va a tener un costo, a tal grado que probablemente también esa renta de ese equipo o de ese instrumento te salga más caro. Y si no lo entregas en el tiempo establecido, pues hay una sanción, hay un cobro extra por haberte pasado de los límites de la propia renta. Entonces, te cobran más de lo que debes cuando realmente tú cobraste por tu levantamiento menos que lo que te va a valer una estación o un GPS o lo que vas a rentarlo, ya sea cualquiera de estos dos instrumentos. Ahora, si es un dron, pues más aún, también será todavía más caro. Entonces, las personas que se dedican a este tipo de levantamientos utilizando estos instrumentos, pues ya es gente que pues obviamente se dedica especialmente a este tipo de trabajos dentro de la ingeniería. Dentro de las ingenierías pues hay muchas especialidades y la construcción no es su excepción. Ustedes, así como la medicina, terminan medicina general, y ya después que hayas terminado empieza a haber una serie de pues ramas, ramificaciones o especialidades a las cuales pues ya uno se hace especialista. Y lo mismo pasa en las ingenierías, y lo mismo pasa aquí en esta carrera. Ustedes como técnicos en construcción están viendo muchas cosas que ya les va a constar y algunas otras que las están viendo de manera teórica. Sin embargo, y siempre se los he dicho, la construcción no se limita a una casa habitación. La construcción va más allá de una casa habitación.
pero muchas de las técnicas que nosotros aplicamos o muchas de las técnicas que nosotros les enseñamos en este nivel se aplican de la misma manera o en ocasiones de forma similar a construcciones pues de mayor extensión. Aquí lo que yo quiero dar como manera de conclusión con estos dos temas es que nosotros como técnicos debemos de tener las herramientas suficientes para poder desarrollar, para poder aplicar, para poder solucionar un tipo de levantamientos de este tipo sin la necesidad de un equipo tan sofisticado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las herramientas. Yo me puedo llevar una cinta métrica y puedo solucionar mi levantamiento. Incluso puedo hacer un levantamiento midiéndolo a pasos. También, finalmente es una técnica. Lo que me piden es solucionar el problema. Y si esa es una manera de solución, pues puedo solucionar mi problema por medio midiendo a pasos. O que no tengo una cinta, que tengo esas cintas de costura, ¿verdad? Esas que miden nada más 1 metro, pero me piden medir el terreno. Y si no tengo esa herramienta de las cintas métricas que hemos estado analizando en estas dos materias, pues bueno, puedo solucionar con esa cinta también un levantamiento de este tipo. Aunque, como les decía, no son servibles por la longitud que tienen, pero sin embargo sí me ayudarían también a poder resolver un problema de este. La intención, muchachos, es que no se crucen de brazos, ni se sientan atados por el simple hecho de que si no tengo estos equipos, pues ya no voy a hacer absolutamente nada. Ustedes tienen las capacidades y por eso se están formando. Y por eso nuestra labor como docente es irlos llevando paso a paso de la mano para que ustedes vayan conociendo todas estas técnicas. Y al mismo tiempo, pues también irlos convenciendo para que ustedes vayan agarrando este perfil. Una de las ventajas, pues es que, bueno, aquí, en este nivel, ustedes se dan cuenta si realmente es su vocación, si realmente es lo que quieren en un futuro, y si no, pues es preferible tener un mejor doctor, un mejor abogado, un mejor químico, un mejor licenciado, contador, ¿verdad? Psicólogo, dentista, médico, todas las profesiones extras o ajenas a esta carrera, a tener un mal ingeniero y que se le caigan los puentes, que se le caigan las casas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profe. Mi labor todavía no termina, todavía tenemos una semanita más para poder establecer algunos criterios finales en cuanto a sus evaluaciones. Todavía no me despido, aún a pesar de que ya estamos a vísperas. Ya nada más nos faltaría una semana, la que resta, y ya la siguiente sería semana de evaluación, la última, para poder cerrar con broche de oro este semestre. Hay algo pendiente que tengo todavía con ustedes con respecto a su evaluación, pero lo vamos a atender la última semanita. No va a ser nada pesado, les va a convenir finalmente a todos ustedes y sobre todo pues más a las personitas que ya habíamos hecho el acuerdo o que ya habíamos establecido una plática con ustedes a manera de acuerdo y con la intención de no perjudicarlos, no truncarles su estudio. Finalmente parece ser y todo indica, salvo que digan lo contrario, salvo que pase alguna situación ajena a lo que se viene pensando, planteando de que el regreso a clases pues en agosto ya será de manera normal, ¿verdad? No lo sabemos, no doy por hecho que realmente sea así. Sin embargo, bueno, pues esperemos que esto se mejore y que realmente estemos conociéndonos ya de manera indirecta el siguiente semestre. Si es que no les doy clases para el próximo semestre. Conocerán a sus otros profesores y ya sus otros profesores les dirán pues, la forma, la metodología o los nuevos conocimientos que tendrán que ir adquiriendo para que vayan precisamente con esta formación, pues, a base de niveles. No me despido todavía, finalmente, de manera definitiva. Todavía nos vamos a ver la siguiente semana para poder aclarar y poder atender algunas situaciones con respecto a sus calificaciones y poder hacer el rescate de algunos de ustedes. ¿Sale? Yo sé que muchos de ustedes se lo merecen y que probablemente por situaciones ajenas a las que yo desconozco y que no me quiero meter ni me quiero enfrascar si son ciertas o son falsas, yo a veces se me ablanda el corazón y más ahorita en esta situación de pandemia, pues también no quiero perjudicarlos.
En el presencial hubiera sido diferente, pero bueno, por esta situación se me hizo el corazón de pollo. Así que me despido por el día de hoy. Vamos a dejarle hasta aquí. Además que tengo un compromiso, tengo que ir a la vocacional y pues vivo algo lejitos de la vocacional y pues sí, es tardado mi traslado. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. Muchas gracias por el día de hoy. Excelentes exposiciones. Complementamos con algunas situaciones que bueno, por ahí pues yo conozco, esperando que pues haya sido de su agrado estos últimos temas y que pues las siguientes sesiones, que son nuestras últimas sesiones, pues nos podamos despedir de manera como se debe, como Dios manda. ¿Sale? Que estén muy bien, cuídense, que tengan excelente semana, excelente fin de semana, mejor dicho, que la próxima también la inicien bien, donde ya se acercan los periodos de evaluaciones y que les vaya bonito. Hasta luego, muchachos. Gracias, Gracias, profe. profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.